Bienvenidos al Jardín Botánico de Cartagena, Guillermo Piñeres. Estamos localizados en el municipio de Turbaco, a unos 20 minutos de Cartagena, en un cerro calcáreo llamado el Cerro Coloncito, un cerro que interrumpe el paso del río Magdalena hacia la bahía de Cartagena, pero que antes de haber surgido el río Magdalena salía por acá. Este cerro separa a Turbaco de Cartagena en sus laderas con una vegetación maravillosa, debido a algo que desde antes de los españoles ya existía, que es los ojos de agua. Tres ojos de agua principales: el ojo de agua de Coloncito, el ojo de agua de Torrecilla y el ojo de agua de Matapuercal. Son unos ojos de agua permanentes que aún en el verano más intenso emanen agua con un gran caudal hacia el arroyo Matuti. El Jardín Botánico está localizado en el ojo de agua Matapuercal. Era la antigua zona de recreación y de descanso de la gran hacienda Matuti, que fue donado por la señora Maruja Vélez de Piñeres a una fundación, la Fundación Jardín Botánico Guillermo Piñeres, en honor a su esposo, dueño de estas tierras. Desde 1978 el Jardín Botánico ha estado abierto al público y cumple con una misión establecida en sus estatutos, que es investigación y educación para la conservación de la biodiversidad del Caribe colombiano. Estamos hablando del Caribe desde La Guajira hasta el Urabá e incluyendo los territorios insulares caribeños de Colombia. Si bien aquí tenemos nuestra base, este bellísimo jardín de 10 hectáreas, nuestra acción va por fuera de nuestras fronteras. Un poco de historia sobre el Cerro Coloncito. Los habitantes de la región originalmente se establecieron en Turbaco. Estos eran la etnia Yurbaco y vivían acá en un gran cacicazgo gracias a las ventajas ambientales que tenía este lugar, especialmente el agua. En Calamarí, allá abajo, un puerto de pescadores donde obtenían su proteína a través de conchas y pescado, eran solamente asentamientos temporales, y el cacicazgo se localizaba aquí en Turbaco. Ya lo dije, por la presencia del agua, el agua permanente. Y desde entonces, después de la venida de los españoles, fue reconocido como un lugar muy especial en la región de Cartagena. Cuando Cartagena se desarrolla como un puerto y como una ciudad amurallada, siempre se ha reconocido que a 20 minutos en ese tiempo, pues a caballo o en mula, un poco más lejos en tiempo, estaba esta región maravillosa, este Edén, este oasis de donde emane agua. Hemos tenido visitantes ilustres en esta región, especialmente Alexander von Humboldt, quien llegó a Colombia o a la Nueva Granada en 1801 de manera accidental. Él estaba en La Habana y supo de una expedición que se estaba realizando en Ecuador para medir el diámetro del globo terráqueo en el meridiano cero en Ecuador, y él dijo: yo quiero acompañarlos, y la forma más rápida para poder él llegar a Quito era a través de Cartagena, subiendo por el río Magdalena, llegando a Santa Fe y atravesando las cordilleras hasta Quito. Humboldt llegó acá de manera intempestuosa, de hecho tuvo problemas en su arribada, el capitán del barco no calculó bien la deriva. Llegaron al Golfo de Morrosquillo y tratando de volverse se encontraron con unos vendavales muy fuertes, casi pierden el barco, pero finalmente llega a Cartagena y es atendido y bienvenido por la alta sociedad española. Dice él que fue hospedado en uno de los peores hostales en los cuales se hospedó durante todo su viaje, un viaje de 5 años en las Américas. También le molestó mucho la actitud de los españoles en Cartagena. Hablaba de un lugar malsano y donde todas las mujeres querían casarse con él. Él era pues un solterón heredero de una gran fortuna
decidió irse muy rápidamente en su viaje a Honda. En su viaje a Honda, para en Turbaco, se hospeda en la casa de el señor Pombo, que hoy en día es la alcaldía. Toma unas pequeñas excursiones en sus alrededores a los volcanes de aire de Turbaco, donde estudia muy detalladamente la composición química del aire que emana de estos volcanes, y viene a la zona de las laderas de Coloncito, muy seguramente aquí donde estamos parados. Habla maravillas de su vegetación, de sus aves, de sus animales, de los sonidos y especialmente del agua que emana. Entre sus relatos de la vegetación tiene uno maravilloso, que es el caracolí, que aquí tenemos un ejemplar de ellos. Quizás este caracolí que está acá podría ser una plántula pequeña que estaba empezando a germinar hace 200 años. Habla del caracolí, de su gran tamaño y de su copa maravillosa, y cuenta que uno de los yurbaco que lo estaba acompañando le dijo que estos árboles atraían el agua. Y él, yo creo que con un sentido irónico, relata esta historia. Lo interesante es que hoy en día tenemos muy claro, desde el punto de vista científico, que los caracolís, el Anacardium excelsum, se encuentra siempre asociado a cauces de agua. Y no solo eso, sino estudios hechos aquí en el jardín hace unos años, hace unos 3 años, con unos cromatógrafos de gases que miden unos compuestos que se llaman compuestos volátiles orgánicos. Nos hablan de los isoprenos que emanen de estas hojas, unos compuestos que ayudan a todas las plantas a enfriarse, algo así como un aire acondicionado. Sabemos que pueden hacer condensar las partículas de agua en la atmósfera, y entonces en efecto los indígenas yurbaco, el guía yurbaco que estaba con Humboldt, tenía toda la razón. Estos árboles atraen el agua. En el jardín tenemos pues no solamente los caracolís, sino una vegetación maravillosa que ha sido conservada desde antes de la fundación del jardín, y durante los 40 años que llevamos de trabajo la conservamos, la clasificamos, la anotamos con señalética para los visitantes y la presentamos como un lugar experimental de conservación, y lo presentamos ante todo como un lugar de 10 hectáreas que representa una franja muy amplia que hoy en día, con la expansión de Cartagena hacia Turbaco y la expansión de Turbaco hacia Cartagena, representa un colchón de naturaleza que va a impedir que estas dos ciudades se unan. Esperamos que así siga siendo durante cientos y miles de años adelante. Otra historia bien interesante que tiene que ver con el agua del jardín es la historia del agua y el primer acueducto de Cartagena, que surgió de acá en 1905. Ahora entonces quisiera llevarlos a el arroyo Matapuercal, uno de los principales afluentes del arroyo Matute, de donde en 1905 salió el primer acueducto que nutrió a Cartagena. Aquí estamos en una de las principales cascadas que están dentro del Jardín Botánico del arroyo del Ojo de Agua de Matapuercal. Uno de los 3 tributarios del arroyo Matute que desemboca en la Ciénaga de la Virgen. Este fue uno de los ojos de agua que fue canalizado junto con los otros 2 principales ojos de agua del Cerro Coloncito
Los tres, Matapuercal, Coloncito y Torrecilla, se canalizaron en 1905 gracias al proyecto de un escocés que le propuso al municipio de Cartagena su primer acueducto. Antes de 1905 Cartagena no contaba con acueducto y el agua se recopilaba de aguas lluvias en tanques, y esos tanques con el paso del tiempo adquirían parásitos, y esos parásitos eran llevados por mosquitos, por las larvas de los mosquitos, y picaban a la gente con estos parásitos que llegaron de África y que transmitían o que producían la elefantiasis. En Cartagena, la principal afectación de la elefantiasis, debido a estos parásitos que se encontraban en los almacenamientos de agua de la ciudad de Cartagena, se llamó la potra. La potra era la inflamación de los testículos, y cuenta Gabriel García Márquez en su libro El amor en los tiempos del cólera, que los señores potrosos se sentaban en las terrazas de sus casas y abanicaban sus grandes testículos. ¿Por qué no hubo un acueducto en Cartagena durante 400 años de colonia y república? Porque era muy peligroso tener una fuente externa de agua que los invasores o potenciales invasores pudieran trancar inmediatamente y la ciudad se quedaba sin agua. Entonces, por seguridad, el agua era un agua local, un agua de almacenamiento de aguas lluvias. Nuevamente, en 1905, un escocés, conociendo muy bien, y todo el mundo conocía, desde los yurbacos se conocía estas fuentes de agua, propuso hacer el primer acueducto de Cartagena. Trajo desde Glasgow tuberías y ladrillos que hoy en día se encuentran, los podemos ver en la Plaza de la Aduana o en la Plaza del Fuerte de Pastelillo. Ahí cada uno de esos ladrillos dice hecho en Glasgow, o made in Glasgow, o Glasgow simplemente. Y canalizó el arroyo Matute hasta una piscina gigante de forma cóncava, como una gran antena telescópica, y que está acá abajo a unos 1000 metros en una hacienda actualmente. De hecho, ahí también encontramos el cementerio donde fueron enterrados los escoceses, y creó ese primer acueducto que fue una maravilla para Cartagena. Por primera vez en 400 años Cartagena tuvo agua pura, y surge un dicho en Cartagena: aprovecha Juan, que es agua de Matute. Soy Jacqueline Char, pintora cartagenera. Y yo soy Deirdre Hyde, una pintora inglesa radicada en Costa Rica desde hace 40 años. En estos momentos nos encontramos trabajando sobre un proyecto en el Jardín Botánico. Hace 12 años soy vecina del Jardín Botánico. Tengo ese privilegio de visitarlo con mucha frecuencia. Yo he trabajado en varios jardines botánicos recientemente, en los últimos años, en Kew y en dos en Costa Rica. Kew Gardens es un referente mundial de jardines botánicos, ya que era uno de los primeros, y está en Londres, y tiene plantas de todo el mundo. Los jardines botánicos donde he trabajado en Costa Rica también tienen hasta 11,000 especies tropicales, obviamente. Sí, este bosque seco tropical que tiene esta abundancia de agua, como decía Deirdre, lo hace mucho más encantador. Acá llegan una variedad de aves
muy importante. Tenemos chavarríes, pájaros carpinteros, monos titís, monos aulladores, tairas. Este mural lo realicé en el 2021 haciendo alusión al Jardín Botánico Guillermo Piñeres. La visión de un niño cuando se enfrenta a la naturaleza y queda completamente deslumbrado ante su esplendor. El cuadro que he hecho yo aquí es mucho más científico. Por eso el director me pidió venir, porque mi especialidad es hacer cuadros con 90 especies que se pueden nombrar y identificar, que para muchos niños ha vuelto una diversión poder identificar todas las especies en un cuadro. Yo feliz de estar aquí, obviamente, y conociendo un bosque un poco diferente a lo que tenemos en Costa Rica. Aquí es muy particular, como digo, por el agua. Entonces estoy intentando ubicar bueno, mira, hay muchas plantas interesantes en el jardín, obviamente. Entonces tenía que escoger pájaros y gatos y todo lo que hay un poco. Los más interesantes para mí y para el director. Pero entonces estoy como reuniendo elementos, intentando hacer un cuadro que no es un paisaje, sino un collage, como dice Santiago, que es un collage. No, hay otra cosa que hemos hablado mucho con el director aquí. Él está muy interesado en la arquitectura de los árboles. Y el obra de un señor Ayer, un francés, que ha logrado descifrar todos los distintos tipos de arquitectura, formas de crecer. Que entre otras cosas, como lo que estábamos comentando, los jardines sirven también para eso, como para tranquilizarnos, para conectarnos con nosotros mismos, con la naturaleza. Y hablando de raíces, están súper evidentes en este árbol, pero donde hay un bosque entero, se comunica subterráneamente entre sí. Y un árbol madre, como puede ser esta, está ayudando a los otros árboles. La ciencia recién está mucho más interesante que antes. O sea, en vez de hablar de la competencia por la luz, están averiguando cómo los árboles se ayudan mutuamente y la importancia de tener un bosque entero que se ayuda subterráneamente a través de los sostener el equilibrio.
Estamos en nuestro vivero de investigación del Jardín Botánico. Este es un vivero que no es un vivero comercial, es un vivero en el cual nosotros estudiamos la biología reproductiva de las plantas nativas del Caribe colombiano. De hecho, el único banco de semillas del Caribe colombiano, y a raíz de ese banco pues tenemos, antes de tener las semillas, conocemos la biología reproductiva de las plantas, cuándo florecen, cuándo producen fruto. Vamos a los árboles madre y cogemos frutos, los beneficiamos y los almacenamos en nuestro banco de semillas. Esto es registrado, como les dije. Después podemos estudiar la viabilidad de esas semillas en banco, cuánto pueden durar en el banco de semillas, y también una vez sembradas en estas camas con sustratos especializados, también estudiamos sus tasas de germinación y tasas de crecimiento en semillero para después ser transportadas a bolsas forestales, en donde las dejamos crecer mínimo 2 años hasta que cumplan una altura mínima de 1.5 metros, y con ese material podemos ahora realizar proyectos de restauración ecológica tanto en la región de Matute como en otras partes de Bolívar y del Caribe. Hemos producido información sobre al menos 800 especies y somos financiados por instituciones nacionales e internacionales para realizar esta investigación y estos proyectos de restauración. Estas 2 camas, por ejemplo, contienen plántulas de 2 especies muy importantes en vías de extinción a nivel mundial. Aquí tenemos el sangregao, Pterocarpus acapulsensis. Y aquí tenemos el carreto, Aspidosperma polyneuron. Plantas de gran importancia, por ejemplo el carreto como maderable, que han sido clasificadas como en vías de extinción, y una fundación de Ginebra nos ha financiado un proyecto a 3 años para salvar a estas especies, no solamente estas 2, sino 10 en total, salvarlas de la extinción, estudiando su distribución nativa, estudiando su producción de semillas, teniendo bancos de semillas, distribuyendo esas semillas en viveros satélites, en La Guajira, en Minca, en los Montes de María, y propagándolas y después sembrándolas en lugares donde actualmente ya no están, pero que eran de su área de distribución. Como este, tenemos muchos otros proyectos financiados que nos permiten cumplir con nuestra misión. Somos una institución sin ánimo de lucro, privada, que nos financiamos exclusivamente de proyectos de investigación, de subvenciones de instituciones nacionales e internacionales que nos permiten realizar nuestro trabajo, y cualquier excedente que logremos lo reinvertimos en nuestra institución, en nuestro proyecto, para cumplir nuestra misión. Estamos aquí en la zona verde del jardín, una zona donde tenemos
un césped, una grama, es un lugar de esparcimiento, y a nuestra izquierda tenemos la capilla del jardín, un lugar icónico del Jardín Botánico, construido previo a la fundación del jardín. Era la capilla de la Hacienda Matute, y esta era la zona verde, los jardines de la Hacienda Matute, donde quizás tenemos el lugar más icónico del jardín por varias razones. Es lo primero que ve el visitante, y también nos acompaña aquí a la derecha un maravilloso cedro de olor o cedro cebolla, Cedrela odorata, que es además el logosímbolo del jardín. Este es el fruto del cedro, llamado también la flor del cedro, pero en realidad es un fruto leñoso que llamamos una cápsula, que abre y bota sus semillas, que como helicópteros vuelan y se dispersan por toda la región. Nos ha acompañado desde el inicio de la fundación del Jardín Botánico, y es nuestro logosímbolo, representando este maravilloso árbol de una madera muy valiosa, y que pierde sus hojas en el verano y produce estos frutos, y que llueven semillas de helicóptero durante la época seca.